Antes de meditar en esta palabra que hemos leído, queridos hermanos, en esta mañana, bendito sea el nombre de Dios, quiero compartir con la iglesia un testimonio que ya compartí en cierta ocasión, pero me parece propicio compartirlo hoy también porque es la Santa Cena del Señor. Cuando era niño, queridos hermanos, conocí una hermana que se llama Gladys, vive en la zona de Puerto La Cruz, Barlovento actualmente. Y queridos hermanos, esta hermana, cuando yo era niño, era una hermana joven, bendito sea el nombre de Dios, tendría unos 20 años, poco más de 20 años, tal vez 25 años, una muchacha joven. Pero esta hermana tenía muchos niños, unos 5 o 6 niños, y ella había llegado a la gracia de Dios pocos meses antes. Estaba contenta, estaba congregando, queridos hermanos, buscando de Dios. Pero, amados hermanos, Dios conoce todas las cosas, queridos hermanos, hay cosas que no comprendemos, que no entendemos. Y esta hermana, en esos días, le fue diagnosticado cáncer, creo que era leucemia. Y, hermanos, estaba en estado terminal, ya no había nada que hacer, solamente unos paliativos para los dolores, un tratamiento. Pero ya, queridos hermanos, ya que yo estaba decretado, la hermana ya no tenía esperanza de vida en esta tierra. Y tenía a la hermana unos 5 o 6 niños pequeños, no tenía marido, bendito sea el nombre de Dios. Y, queridos hermanos, aquella hermana estaba hospitalizada en la iglesia donde yo nací, cuando yo era niño. Igual como hacemos nosotros en este momento, es de celebrar la Santa Cena una vez al año. Y lo hacemos así, queridos hermanos, porque para nosotros es un acto sublime, un acto esperado. Y, queridos hermanos, hacerlo todas las semanas o todos los meses lo vuelve más rutinario. Y queremos que sea un evento esperado, un evento solemne. Y en aquella iglesia también se celebraba la Santa Cena una vez al año. Y aquella hermana que quedaba poco tiempo de vida, no llegaba al año, creo que eran 3 meses de vida, había sido diagnosticado por los médicos, estaba hospitalizada, y la Santa Cena iba a ser celebrada en aquellos días. Entonces ella, viendo que iba a pasar la Santa Cena y no iba a tener la oportunidad de tomar la Santa Cena, ya no llegaba al año siguiente, no se iba a recuperar, ella, queridos hermanos, oró al Señor y le pidió la oportunidad de tomar la Santa Cena. Habló con el médico, le pidió permiso al médico para ir a tomar la Santa Cena, queridos hermanos, y el médico le dijo que podía ir, pero que tenía que regresar para continuar unos tratamientos que estaban haciendo, una quimioterapia, no recuerdo qué era lo que estaban haciendo. Y así, queridos hermanos, nuestra hermana, con ayuda, porque no podía caminar, no podía hacer mucho, fue, queridos hermanos, en silla de ruedas a congregar, a tomar la Santa Cena. Y ella cuenta que cuando ella comió el pan y tomó la copa, queridos hermanos, cuenta que algo sintió que un fuego la quemaba por dentro. Y ella pensó, queridos hermanos, que era su debilidad, que estaba débil, que el vino había hecho un efecto en ella, que había mucho calor. Y regresó, la llevaron otra vez al médico, donde estaba hospitalizada. Y estando ella ya donde el médico, al día siguiente, los exámenes de rutina que tenía que hacerse, el médico, queridos hermanos, llegó con una garabilla, con las enfermeras, y le dijo a ella que no sabía qué había pasado, pero que todo estaba cambiado, que su sangre estaba cambiada. Y, queridos hermanos, que aunque no entendían cómo, que ella ya no tenía cáncer, ya no tenía nada. Amados hermanos, esta mujer que había repartido ya sus niños entre los hermanos de la congregación para que los cuidaran, porque ella ya no tenía vida. Han pasado unos 50 años en aquel momento, aproximadamente 45, 50 años, y aquella mujer sigue viva, que Dios se va alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Dios. Así, queridos hermanos, yo doy gracias a Dios porque fui testigo de esta obra, de cómo el Señor levantó a esta mujer, y no solamente vivió, queridos hermanos, para compartir con nosotros, sino que viajó por muchos países, contando su testimonio y dando gracias a Dios por las cosas maravillosas que había hecho en su vida. Amén. Gracias a Dios por el testimonio que me permitió conocer, Dios se alabado. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a continuar con la meditación de la palabra. Hemos leído, el primer versículo que leímos, dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta judía que duraba 7 días. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura era el día de la Pascua, ese mismo día de la noche,
se celebraba, queridos hermanos, la Pascua. Y los panes sin levadura eran celebrados porque cuando el pueblo judío salió de Egipto, ellos estaban, recordamos que ellos tenían 430 años en Egipto, esclavizados, queridos hermanos. Y cuando ellos salieron de Egipto, el Señor había mandado 9 plagas a Egipto para que el faraón dejara salir a su pueblo, pero faraón endurecía su corazón y no dejaba salir al pueblo de Dios. Entonces, queridos hermanos, Dios mandó una última plaga que fue la muerte de los primogénitos. Los primogénitos, queridos hermanos, de todos los egipcios, bendito el santo nombre de Dios, murieron, amanecieron ese día siguiente muertos, el heredero al trono de Faraón murió también, queridos hermanos, y ese día, queridos hermanos, los judíos amanecieron conmocionados, gritando, llorando, queridos hermanos, y le pidieron al pueblo judío que se fuera inmediatamente, que no esperara más, porque tenían miedo de lo que pudiera pasar. Entonces le pidieron a los judíos que se fueran, que le dieron dinero, le dieron joyas para que se fueran, le dieron animales, queridos hermanos, y era tanta la prisa porque los compungían al pueblo de Dios a que se fueran de Egipto, que, queridos hermanos, que ellos al preparar el pan no tuvieron tiempo de leudar el pan, porque tenían que poner la levadura en el pan, y cuando se pone levadura en el pan hay que esperar un tiempo para que ella leude, para que la masa leude, para que la masa crezca. Ellos estaban tan presionados que no tuvieron tiempo de poner levadura al pan y tuvieron que salir apresuradamente. Y, amados hermanos, por eso hicieron los panes sin levadura, y desde ese día en adelante, todos los años, ellos hacían una fiesta que se llamaba los panes sin levadura, recordando el momento en que salieron con prisa de Egipto y no usaron levadura. Entonces, durante aquellos días, queridos hermanos, esta fiesta de los panes sin levadura, no podían poner levadura en ningún alimento. Todos los alimentos con levadura eran sustituidos por un pan sin levadura, no recuerdo cómo se llama ahorita, masat, algo así, después les digo, eran sustituidos por un pan sin levadura, queridos hermanos, para recordar ese momento. Y aquí nació la fiesta de los panes sin levadura. Luego, queridos hermanos, esta fiesta de los panes sin levadura, el primer día se celebraba la Pascua. Y la Pascua era precisamente la celebración de que Dios los había libertado, que Dios les había dado libertad. Porque los judíos eran esclavos en Egipto durante 430 años. Mas ese día, queridos hermanos, el pueblo de Dios salió libre, queridos hermanos, por primera vez podían tener su propia tierra, tomar sus propias decisiones, su propio trabajo, queridos hermanos. El Señor, queridos hermanos, en aquel momento hizo libre al pueblo de Israel. Y la Pascua es el recuerdo de aquel día, queridos hermanos, de aquella noche que cenaron, y que salieron al día siguiente libres. Más, queridos hermanos, así como en la Pascua judía, recuerda a los judíos que ellos salieron libres de los egipcios. Nosotros, mediante la Santa Cena, queridos hermanos, también recordamos, queridos hermanos, ya no que el pueblo judío salió de Egipto, sino que como ellos fueron libres, nosotros también, el Señor nos hizo libres. Nosotros éramos esclavos, queridos hermanos, nosotros dependíamos, queridos hermanos, del pecado, teníamos pecado que no podíamos arrancar de nosotros, mas el Señor hizo una obra en nosotros, arrancó el pecado, nos hizo libres. Ahora somos libres para servir y glorificar el santo nombre de Dios. Antes, queridos hermanos, éramos esclavos del pecado, esclavos de los vicios, mas las cosas bien pasaron, el Señor hizo todas las cosas nuevas en el santo nombre de Dios. Y, queridos hermanos, también recordamos que así, queridos hermanos, como los judíos se libraron de la muerte, porque, queridos hermanos, esta noche, la noche anterior a la muerte de los primogénitos, amados hermanos, salió el ángel de la muerte por todo Egipto, queridos hermanos, a matar a los primogénitos. Mas el Señor le dijo a Moisés que el pueblo de Dios debía untar los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero inmaculado, de un cordero sin mancha. Debía untar las puertas de toda su casa con esta sangre, para que cuando el ángel de la muerte pasara por frente de su casa, que los hermanos no entraran, sino siguiera de largo cuando viera esta señal que Dios le había dado al ángel de la muerte. Y así, queridos hermanos, el pueblo de Dios mató cada familia, mató un corderito sin manchas, sin defectos, y juntó, queridos hermanos, la sangre del dintel, queridos hermanos, de la puerta con el dintel, juntó con esta sangre, queridos hermanos, como señal para el ángel de la muerte de que no debía entrar en aquella casa. Y, queridos hermanos, aconteció, queridos hermanos, que la muerte llegó a todas las casas de los egipcios, pero no llegó a la casa
del pueblo de Dios. Asimismo, queridos hermanos, como el Señor libró al pueblo de Israel del ángel de la muerte, asimismo Dios te libró a ti y me libró a mí de la muerte. Porque, amados hermanos, todos nosotros estábamos condenados a muerte. No digo a la muerte física, que todos vamos a morir si no llega ese instante, queridos hermanos, pero estábamos condenados a la muerte segunda. La muerte segunda es cuando la carne y el alma de la persona es echada al infierno. Porque dice la palabra, queridos hermanos, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y así, queridos hermanos, nosotros estábamos condenados, éramos esclavos del pecado, el Señor nos liberó y estábamos condenados, queridos hermanos, a la muerte, y el Señor también nos liberó y cambió esta sentencia de muerte en sentencia de vida. Ahora tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Amén. Porque Jesucristo, el pan de vida, nos dio vida a ti y a mí. Así que, queridos hermanos, también este cordero sacrificaron los judíos, queridos hermanos, este cordero, que era un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, queridos hermanos, ya no se hace más. Ahora, durante la Santa Cena, ustedes ven, tenemos pan y tenemos vino, pero no tenemos cordero. ¿Y por qué no tenemos cordero en la Santa Cena? La Pascua, queridos hermanos, la Santa Cena nació de la última Pascua celebrada por nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús celebró la última Pascua, que después pasó a llamarse Santa Cena, queridos hermanos. Él la celebró en el aposento alto en Jerusalén, queridos hermanos. Cuenta otros evangelios, queridos hermanos, cuenta que Jesús iba de camino a Jerusalén y los discípulos le preguntan que dónde querían que celebrara la Pascua. Y el Señor le dice, bueno, entrar en la ciudad y allí vais a encontrar un hombre que está cargando agua. Sigan a ese hombre que está cargando agua hasta su casa y díganle que allí es necesario que yo celebre con mis discípulos en la Pascua. Y, amados hermanos, los discípulos hicieron así. Ellos no sabían dónde se iba a celebrar la Pascua, pero, queridos hermanos, el Señor sabe todas las cosas, ¿sabes? Tú a lo mejor no sabías hace poco tiempo que ibas a tomar la Santa Cena en este lugar, pero el Señor sí lo sabía, ¿sabes? El Señor sabe todas las cosas. Y antes de que tú entiendas, antes de que tú prepares, el Señor ya preparó todas las cosas para ti. Y así como el Señor preparó las cosas para esta Santa Cena, queridos hermanos, sin los discípulos saber, ellos entraron a esa ciudad sin saber a quién se iban a encontrar, así mismo el Señor hace en nuestra vida. Él prepara todas las cosas que necesitamos, queridos hermanos, porque Él sabe todas las cosas y todas las cosas están en sus manos. Y así ellos fueron, queridos hermanos, adelante, encontraron a este hombre que seguramente Dios le había hablado ya que iba a hacer algo grande en su casa. Él no sabía qué, pero el Señor Jesús iba a entrar en su casa con sus discípulos a celebrar la Pascua, queridos hermanos. Qué honor, qué grande privilegio que el Señor entre en nuestra casa. Y esto hizo el Señor con este hombre, queridos hermanos. Y el Señor te dice, yo voy a entrar en tu casa, yo voy a hacer una obra en tu casa mayor de la que tú esperas, porque este hombre seguramente estaba esperando alguna cosa, alguna señal, pero ni se imaginaba que el Rey del Reyes, aquel que estaba con el Padre cuando hizo el mundo, iba a entrar en su casa. Así te dice el Señor por esta palabra, tú has sido fiel, tú has sido seguidor, tú estás esforzándote, tú estás buscándome. El Señor te dice, yo voy a hacer una cosa más grande de lo que tú esperas, una bendición más grande de la que tú esperas, porque el Señor entró en la casa de este hombre a celebrar la Pascua. Y, amados hermanos, la Pascua, queridos hermanos, en la Pascua en aquel entonces se usaba un cordero, queridos hermanos, que se sacrificaba para celebrar, para recordar aquella Pascua cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Pero no se utiliza cordero porque el Señor, cuando estaba cenando, dijo que Él era el Cordero de Dios. Por eso ya no es necesario hacer más sacrificio, no es necesario sacrificar un cordero, porque el Señor se puso Él mismo como el Cordero Inmaculado, que no tenía mancha, Él no tenía pecado, queridos hermanos, Él no tenía, queridos hermanos, falla, no tenía nada de qué acusarlo, pero Él pagó una muerte atroz y se entregó como el Cordero de Dios para pagar tus pecados y mis pecados. Así que no venga el enemigo a acusarte, a decirte que tú hiciste esto, que tú eres de esta forma, que tú eres de otra cosa. El Señor te dice en esta mañana, por esta Santa Cena, yo estoy recordando, el Señor Jesús, mi Hijo amado, te dice al Padre,
Padre, pagó esos pecados por ti. Olvídate de eso, porque te dice el Señor, yo no me acuerdo ya de tus pecados, no te acuerdes tú tampoco, porque el Señor Jesús, mediante su sangre, Él borró los pecados en la cruz del Calvario. Y no solamente que borró los pecados, queridos hermanos, sino que también borró, queridos hermanos, y quitó la paga del pecado. Estabas condenado a muerte, estabas condenada a los vicios, estabas condenado a la infelicidad, estaba condenado a una eternidad sin Cristo, pero dice el Señor, por aquella obra que hice yo en la cruz, todo esto fue cambiado, y es cambiado por vida, es cambiado por felicidad, es cambiado por amor, es cambiado por paz, queridos hermanos. Y amados hermanos, los judíos preparaban la Pascua, preparaban el cordero con unas hierbas amargas, queridos hermanos. Ellos cocinaban el cordero en unas hierbas amargas que simbolizaban la amargura y el dolor de nuestro Señor Jesús. Iba a pasar en poco tiempo, porque, queridos hermanos, había entrado en Jerusalén, aclamado, aplaudido, mas estas mismas personas que lo estaban aplaudiendo, lo estaban clamando, estas mismas personas, una semana después, iban a clamar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él vio allí, queridos hermanos, cuando estaban clamando que lo crucificaran, vio a muchos, bendito el santo nombre de Dios, que Él había sanado, que Él había estado, que Él había aconsejado, que Él había enseñado. Ahora, queridos hermanos, estaban pidiendo que fuera crucificado, fue traicionado, queridos hermanos. Sus discípulos, queridos hermanos, en aquel momento tan difícil, cuando él fue apresado, huyeron, queridos hermanos, huyeron, se escondieron, no se quedó solo, queridos hermanos, solamente algunas mujeres, y el discípulo Juan lo siguieron, queridos hermanos, hasta el pie de la cruz. Pero cuando él estaba allí colgado en esa cruz, sufriendo, queridos hermanos, vio hacia abajo, queridos hermanos, y lo que veía la multitud era gente burlándose de él, ¿saben? Riéndose de él, retándolo que bajara de esa cruz, diciéndole blasfemia, queridos hermanos. Solamente estaba allí su madre, la otra María, y estaba Juan, queridos hermanos, más todos los demás discípulos se habían ido. Estaba solo en aquel momento, se sintió solo, aún se sintió abandonado por el Padre, queridos hermanos. Más en todo esto, él fue fiel, él permaneció, queridos hermanos, y él aguantó y soportó por el amor que nos tiene a ti, a mí. No por lo que tú hiciste, no porque tú eres bueno, no porque tú le amaste primero, porque él te amó primero. Bendito el santo nombre de Dios. Y amados hermanos, estando allí en la mesa, bendito el santo nombre de Dios, estando en la mesa, amados hermanos, él dijo con mucha tristeza, él había, queridos hermanos, horas antes, había ido a orar, queridos hermanos, y sudó sangre. Está comprobado por la ciencia que en momentos de extrema angustia, el ser humano puede sudar sangre, queridos hermanos. Este fenómeno tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, pero nuestro Señor Jesús tenía tanta angustia, tenía tanto, puede decirse aquí hasta miedo, queridos hermanos, de lo que iba a pasar, que él le pidió al Padre que si era posible que pasara esta copa de él, que no fuera necesario. Más, amados hermanos, él dijo, mas hágase tu voluntad. Así que, queridos hermanos, él estaba en aquel momento compartiendo con los discípulos, y él sabía que uno de aquellos discípulos le iba a entregar. Él sabía que Judas, queridos hermanos, lo iba a cambiar con un poco de dinero. Judas tenía una debilidad que era el dinero, queridos hermanos. Y él le gustaba, queridos hermanos, era el tesorero, mas él robaba de la bolsa. Y, amados hermanos, él viendo que pasaba el tiempo y que Jesús entró en Jerusalén y no se proclamó rey, porque ellos estaban confundidos y pensaban que el reino del Señor era de esta tierra. Mas Judas, viendo que no pasaba nada, que Jesús no armaba un ejército, no aprovechaba las cosas para hacerse proclamar rey, entonces Judas, queridos hermanos, se decepcionó y decidió traicionar al Señor. Bendito el santo nombre de Dios. Por eso, en ese momento, estando en la mesa, Jesús todavía le da una oportunidad a Judas y dice, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas, queridos hermanos, todos, no solamente Judas, todos comenzaron a preguntar, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Porque, amados hermanos, cuando el Señor manda su palabra, nosotros debemos examinarnos, Señor, esta palabra que tú estás mandando, ¿seré yo? ¿Será conmigo esta palabra? Más, queridos hermanos, el Señor te responde, ¿sabes? Si es contigo, el Señor te va a responder. Como le respondió Judas, a los demás discípulos no le dijo nada, pero a Judas le dijo, tú lo has dicho. Le respondió, le dio a entender que era él, que tenía esto en su corazón.
Más, amados hermanos, no fue así con nosotros discípulos. Queridos hermanos, cuando el Señor manda su palabra, Él nos da, nos enseña, nos da señales, Espíritu Santo, en nombre de Dios, de que aquella palabra, aquel mensaje o aquel trozo del mensaje es directamente para nosotros, pero algunas veces no es una parte de la palabra para nosotros, como aquello que estaba diciendo el Señor, no era para Pedro, no era para Juan, no era para los otros discípulos, para Judas Tadeo, era para Judas. Y queridos hermanos, Judas, en lugar de reflexionar, de decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, en lugar de hacer esto, queridos hermanos, como dicen ahora, abandonó el grupo. Se levantó, se fue de allí, queridos hermanos, y fue, queridos hermanos, a entregar al Señor por 30 monedas de plata. Bendito el santo nombre de Dios. Más, queridos hermanos, el Señor manda esta palabra para que nos examinemos, y en esta mañana vamos a tomar la Santa Cena y dentro de nuestros corazones vamos a decir, Señor, aquí está mi corazón, examíname, Señor, si hay algo en mí que no te agrada, Señor, si hay alguna traición en mí, si hay algún pecado en mí, Señor, arráncalo, Señor, me arrepiento, Señor, quiero tomar la Santa Cena dignamente. Y el Señor va a responder tu oración, va a responder tu clamor, queridos hermanos, y te va a bendecir en esta Santa Cena. Bendito el santo nombre de Dios. Entonces no hagas como Judas, que Judas persistió en su pecado, persistió en su error, mas haz como nosotros discípulos, Señor, seré yo, límpiame, Señor, santifícame, Señor, porque quiero acercarme a la Santa Cena dignamente. Y queridos hermanos, así el Señor, está escrito en la palabra, el Señor tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El cuerpo del Señor, queridos hermanos, fue molido por ti, por mí, fue molido, queridos hermanos, a palos, queridos hermanos, a golpe, lo escupieron, queridos hermanos, pusieron una corona de espina en su cabeza, lo hicieron sangrar, le hicieron doler sus nervios, queridos hermanos. Más, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios, es importante aclarar algo. Cuando pasen nuestros hermanos acá a orar, queridos hermanos, por los elementos, oran por el pan y oran por la copa, queridos hermanos, oran por el vino. Amados hermanos, el Señor hace una obra, queridos hermanos, y este pan representa el cuerpo del Señor que fue partido por nosotros, y el vino representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Más, queridos hermanos, no es que el pan se transforma milagrosamente en carne, ni el vino se transforma milagrosamente en sangre, sino que representa la sangre y representan la carne del Señor. ¿Por qué, queridos hermanos? Estos son dos posturas distintas. Una postura que tiene la Iglesia Católica, que se llama transubstanciación. Transubstanciación es que ellos creen que Dios transforma el pan en carne y el vino lo transforma en sangre. Eso es transubstanciación, que se transforma la sustancia. Más, hermanos, nosotros creemos no que se transforma, sino que lo representa. Porque si el pan se transformara en carne, hoy nosotros volveríamos a partir el cuerpo del Señor, volveríamos a triturar el cuerpo del Señor, y está escrito en hebreo que el sacrificio del Señor fue uno solo, una sola vez. Su cuerpo fue triturado, su sangre fue derramada una sola vez y para siempre. Ahora con este símbolo nosotros conmemoramos aquel momento, y este pan representa su cuerpo que por nosotros es partido, para que nosotros recordemos el momento en que su cuerpo fue flagelado por nuestros pecados. El vino, queridos hermanos, representa la sangre del Señor que fue derramada, queridos hermanos, en la cruz del Calvario por remisión de nuestros pecados. Ya hablamos, queridos hermanos, que es remisión de los pecados. La remisión de pecados es el perdón. Dios perdonó tus pecados, no solamente los pasados, porque vas a cometer pecados en el futuro. Dios los perdonó también por su obra en la cruz del Calvario. Esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, amados hermanos, tiene el poder para perdonar todos tus pecados hasta hoy y lo que vas a cometer de hoy en adelante también. No significa esto, queridos hermanos, que vamos a actuar de manera inconsciente, de manera abusiva, y vamos a abusar de la gracia de Dios. Y como el Señor perdonó mis pecados futuros, yo voy a hacer lo que me da la gana y voy a pecar, queridos hermanos, porque dice la palabra que hay de aquel que peca conscientemente a propósito para burlarse del Señor, porque grande castigo lo espera. Más, queridos hermanos, si tú fallas en tus debilidades, si tú te arrepientes, grande es el amor del Señor para perdonarte. El que perdonó tus pecados hasta hoy, perdonará tus fallas de hoy en adelante también. Y queridos hermanos, cuando el Señor tomó la copa, queridos hermanos, Él dijo,
esta es mi sangre que en el nuevo pacto es hecha por ustedes. Y habla del nuevo pacto, bendito el nombre de Dios, porque había un pacto antiguo. Pacto antiguo es lo que llama aquí la Biblia, se llama Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el pacto antiguo, el pacto hecho en la ley. Y el pacto era, queridos hermanos, hecho con Israel, con el pueblo judío, que el pueblo judío debía seguir la ley de Dios para el Señor entonces salvarlo. Más, amados hermanos, fue demostrado que nadie pudo cumplir este pacto. Todos quebrantamos la ley, queridos hermanos, no hubo ningún hombre capaz de cumplir la ley a cabalidad. Entonces el Señor, viendo que esto era así, queridos hermanos, hizo un segundo pacto, ahora no por la ley, sino por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, queridos hermanos, tú eres declarado justa, tú eres declarado justo, queridos hermanos, no por tu justicia propia, sino por la justicia de Cristo Jesús. Cuando el Señor habla de lo justo, está hablando de ti. Cuando el Señor habla de los santos, está hablando de ti, porque tú eres santo y justo para el Señor por el nuevo pacto. Así, queridos hermanos, con esta copa y con este pan, recordamos el nuevo pacto que hizo el Señor con nosotros. Y, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios, dice la palabra también, que Jesús dijo que cada vez, queridos hermanos, que comemos este pan y bebemos de esta copa, estamos recordando, estamos conmemorando la muerte del Señor. Porque, amados hermanos, Él era verdadero hombre y verdadero Dios también. Murió, queridos hermanos, porque era verdadero hombre, pero porque era verdadero Dios también resucitó. Queridos hermanos, murió, queridos hermanos, como todo hombre, dejó de respirar, queridos hermanos, fue enterrado, fue sepultado porque era hombre, queridos hermanos, y porque era hombre conoce tus sentimientos, queridos hermanos, conoce, amados hermanos, todo lo que tú puedas sentir, todo lo que tú puedas experimentar, las tentaciones que puedas tener. Él ya pasó todo eso porque era verdadero hombre. Más, queridos hermanos, no solamente era hombre, era Dios. Por eso al tercer día se levantó de la tumba, queridos hermanos, y ahorita está vivo, queridos hermanos, está allá arriba en los cielos y está intercediendo por ti y por mí delante del Señor. Así que si alguno te acusa, si el acusador, queridos hermanos, te señala, abogado tenemos con el Padre, que es de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y Jesús dijo en aquel momento, queridos hermanos, dijo, no volveré a tomar vino, no volveré a tomar del fruto de la vid, hasta el momento en que lo haga nuevamente con ustedes delante de mi Padre. Así, queridos hermanos, estas palabras del Señor que Él dijo son para nosotros un recordatorio, queridos hermanos, de que un día, queridos hermanos, como Jesús resucitó en su cuerpo, porque, amados hermanos, Él dijo que iba a volver a tomar vino junto con nosotros. Y el alma, queridos hermanos, el espíritu no puede tomar vino, el alma no come, el alma no toma agua, el alma no puede. Pero Jesús está allá arriba, queridos hermanos, no solamente con su alma, con su espíritu, sino también con su cuerpo. Y no te hablo del cuerpo congregacional de la iglesia. Él está allá arriba con su cuerpo físico, con el cuerpo que caminó en esta tierra, con su cuerpo que fue, que los hermanos apoyaron sus manos. Bendito Santo nombre de Dios. Con ese cuerpo Él está allá arriba. Y por eso Él dice que Él va a volver a tomar vino junto con nosotros. Eso es una esperanza para todos nosotros. Que también, queridos hermanos, un día todos los que murieron y todos los que vamos a morir, cuando Él venga en gloria sobre las nubes, queridos hermanos, también seremos levantados nuestro cuerpo para disfrutar para siempre con el Señor. Tu cuerpo, mi cuerpo, queridos hermanos, serán nuevamente regenerados. Ya ahora no, queridos hermanos, con enfermedades, no con azúcar alta, con tensión alta, queridos hermanos, un cuerpo perfecto que Dios te va a dar para disfrutar la eternidad junto con Él. Y allá arriba, queridos hermanos, después que Él venga, un día se va a llevar a su iglesia, van a resucitar los que han habido muertos, queridos hermanos, y junto todos nosotros, los que aceptamos al Señor, los que creemos en su palabra, los que nos doblegamos ante Él y decimos, Señor, ahora yo morí en Cristo, yo morí para este mundo, ahora yo vivo para ti. El Señor te dice, un día tú y toda mi iglesia estarán sentados en la boda del Cordero, tomando de esta copa y comiendo de este pan, celebrando la venida del Señor. Amén. Esta es la palabra que Dios manda para su iglesia. Dios sea alabado. Amén. Amén.